Buenas tardes Ernesto Gassi, ¿cómo te va? Buenas tardes, Néstor. ¿Andas bien? Acá con mucho frío. ¿Y Uke se enfrió hoy? No, que no podía hoy, Uke en realidad faltó con aviso, me avisó el sábado que se iba con el hijo que lo invitó y la Ah, está familia bien, se iba para afuera. está Y bien. Bueno, Aníbal, no tiene... Aníbal, Aníbal yo quedé que lo iba a llamar, no lo llamé, Ah, porque tenía problemas para salir el día de hoy. Pero arreglé con uno de los trabajadores que vino y ya está. está bien. Salió el Pepo Este, Núñez, con el que andaba una actividad por allá por Paso Carrasco. mirá, ¿así? Salió el Pepo Ah, Núñez, dice que había como 8 dirigentes y todos los pelos y todos los colores andaban allí. El aniversario en comité de base. sí. Está bravo tener una actividad hoy en la ¡Ah! tardecita, en los días, ¡Ah! son los días más fríos del año, Néstor. Siempre el 18 de julio anda por ahí, ¿eh? Ponete a pensar, yo sí sé que te pones a pensar, pero lo que hay, ¿cuántos más miles de pobres hay en Uruguay Seguro. Vos que sabés, están Néstor, durmiendo en la calle hoy salados? este, me parece que hoy es un día feriado, el Sí, 18 de julio. Y yo tengo ganas de hablar un poco del 18 de julio, ¿viste? pero Porque bienvenido, en realidad, espectacular. en realidad me parece que está bien hablar de nuestra historia, en realidad de cómo nos formamos. A veces me parece que si uno no tiene presente cómo hemos vivido hasta ahora, es más difícil encontrar el rumbo para adelante, si no mira cuál es el sendero por el que venimos caminando. Así que me dio ganas de respetar el 18 de julio, porque en realidad el 18 de julio de 1830 se juró la Constitución, hace 193 años. Viste que las fiestas nuestras, los orígenes de la patria siempre son complicados, porque ¿qué fue lo importante? Fueron las guerras, las batallas artiguistas contra el Imperio Español, fue el desembarco de los 33, ¿qué fue? La declaratoria de independencia de la Florida, el 18 de julio, que se aprobó la Constitución. Siempre es complicada la historia nuestra, porque por las circularidades de lo que sucedió en estos territorios. Y me parece que es importante jerarquizar el 18 de julio, Néstor, porque en realidad el 18 de julio que se juró la Constitución fue precedido de algunas cosas importantes. Todos nos acordamos que el 19 de abril fue el desembarco de los 33 orientales, ¿no? Y el desembarco de los 33 orientales era libertad o muerte, era un grito de libertad, ¿no? Ahora, poco después de eso, en realidad el 25 de agosto se hizo la declaratoria de la independencia en la Piedra Alta, en Florida, donde ahí las autoridades de aquel tiempo, que eran los representantes de los pueblos, ¿no? Eran representantes de cada uno de los pocos pueblos que había en la banda oriental. Ahí en la Piedra Alta lo que declararon era la independencia de todo poder. Declararon írritos y nulos todos los lazos de dependencia con quien fuera. Pero, ¿qué éramos? En realidad, al mismo tiempo que declararon la independencia, también declararon la unión con las Provincias Unidas. En realidad, en 1825 nos independizamos, pero declaramos la unión. ¿No? este, y ahí siempre hay dos interpretaciones de estos hechos, Néstor, porque algunos dicen que en realidad nuestra independencia fue nacionalista, o sea, nos independizamos por un sentido nacional de construcción de la patria, y otros dicen que nos independizamos para unirnos a todas las provincias y terminar nuestra batalla con los brasileños, ¿no? Este, y que era unionista. Algunos decían que fue por ser independientes y ya la nación, y otros de que fue para unirnos con otros. Y esta discusión es entre los historiadores, Néstor. A mí me queda muy grande tener una interpretación personal, pero veo que siempre esto... Ahora, ¿qué resolvimos nosotros? En realidad, el 18 de julio de 1930, cuando juramos la Constitución. Primero, en realidad éramos la provincia oriental, pero en la Constitución nuestra, que fue un proceso complejo escribirla, porque decimos una cosa, en 1830, cuando había muy poquitas escuelas en la banda oriental, cuando la mayoría eran alfabetas, ¿quién iba a redactar una constitución? En realidad redactamos una constitución
porque para organizar el país había que tener una cosa escrita. Eso se pensaba pensaba que hoy hay algunos países que no tienen constitución, ¿no? Se unen por otros motivos, ¿no? Este, ahora, ahí esa constitución ya nos llamó República Oriental del Uruguay. Eso es bien llamativo. Fíjate que toda la banda oriental, Néstor, tenía 74.000 habitantes. Imagínate lo que eran 74.000, es lo que hoy tiene un pueblo chico del Uruguay, ¿no? Y la mayoría estaba en el interior rural, en Montevideo había muy poco, porque en Montevideo estaban los comerciantes, estaban las autoridades, estaba la jerarquía eclesiástica, habían 14.000 El puerto personas, y ¿no? los alrededores. Y habían 14.000 personas en Montevideo, Néstor. Habían 60.000 en todo el territorio, ¿no? En todo el país habían 14 escuelas. Vos fijate que... Y además, qué experiencia política tenía aquel conglomerado de gente que se estaba conformando, que venía de batalla, de haber peleado contra los españoles, después peleado contra los portugueses. Era un lío la campaña nuestra. Las tropas corrían para acá y corrían para allá, reventaban todos los... me acuerdo que había curas que estaban tratando de plantar cosas, le pasaban los novillos por arriba y los caballos también. Entonces, pero sin embargo, había que gobernar y había que redactar una constitución. No había más remedio. Ahora, esto, cuando se juró la constitución, se constituyó un Estado soberano, un Estado, ¿no? Antes había una nación, que era un sentimiento, pero ahí se constituyó un Estado, con toda su organización, ¿no? Fue bastante complicada la redacción, porque los que más que nada lo redactaron eran gente con formación en Derecho, la mayoría con formación en Derecho en Córdoba. Todos estos nombres famosos que están, las calles nuestras tienen todos esos nombres, de Cavia, todos son nombres conocidos por todos nosotros, pero en realidad habían visto cómo eran las demás constituciones, hicieron una constitución bastante liberal en aquel tiempo, ¿no? Una nación con 9 departamentos, ¿no? Y en realidad lo que establecía era la independencia de todo poder y los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los habitantes, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al honor, decían, ¿no? Al trabajo, a la propiedad, el derecho a la seguridad. Ahora, en aquel tiempo no había partidos políticos, ¿no? Había guerras. En realidad los dirigentes políticos eran jerarcas militares, eran coroneles, se ponían títulos nomás y andaban atropellando gente. Pero todo esto había que ordenarlo de alguna manera, ¿no? En realidad para que los caudillos no le pasaran por arriba a la organización, que había que construir entre todos, ¿no? Y por eso la Constitución creó una cosa, esta Constitución original, que fue un gobierno centralista bastante fuerte, porque era el que podía parar el relajo, ¿no? En realidad, de algunas cosas importantes no decía nada. Por ejemplo, la Constitución aquella no decía nada del voto universal. No decía nada de los partidos políticos. No lo podía decir en 1830, Néstor, porque recién se estaban organizando las repúblicas. En realidad los que podían votar eran solo algunos en aquellos tiempos. Eran los leídos y los que tenían propiedad, ¿no? Y además establecía que la religión del Estado era la religión católica, porque eso era lo que había en aquel tiempo, ¿no? Esto me parece que hay que tener claro que fue una constitución, a pesar de todo, de que fue una constitución muy simple, lo que se juró fue cumplirla y hacerla cumplir. Ahora, ese juramento fue importante, se hizo en la Plaza Matriz, que se llamaba la Plaza Mayor, enfrente del Cabildo. Y vos sabés que se hizo un estrado grande, y ahí tuvo que jurar todo el mundo. Tenían que jurar, en realidad, los gobernantes, los ministros, la jerarquía eclesiástica, la jerarquía militar, en realidad, las autoridades departamentales, en cada departamento juraban ellos y le hacían jurar a la gente. En realidad, se hizo una constitución en general, como se hacía en América del Sur, en medios copias. ¿Cómo se hacía? Son bastante parecidas a la constitución, porque todas se inspiraron en normas que venían de Francia o de los Estados Unidos y por algunos doctos que sabían. Incluso tiene frases enteras copiadas de otras. Pero era lo que se podía hacer en aquella época, ¿no? Sí, claro.
Uno no puede leer las cosas con la cultura de hoy, Néstor, ¿no? Pero Ernesto, antes de seguir, y un Sí. paréntesis pequeñísimo. ¿Esa es la constitución del día de hoy también? ¿La qué? ¿Es la constitución que nos rige al día de hoy con algunas modificaciones? No, pero vamos a ver ahora de las modificaciones, Néstor, que Ah, después tuvo vamos. modificaciones importantes, ¿no? Ahora, cuando se juró, vos sabés que habían 4 pabellones en la plaza. ¿Sabés cuáles eran los 4 pabellones? Mirá qué No, interesante. Uno era el pabellón de la República Oriental del Uruguay, que eso ya se había juramentado, digamos, en la Piedra Alta, en Florida, ¿no? Otro era el pabellón de las Naciones Unidas. Otro era el pabellón de Brasil, que en realidad lo estábamos echando ahí. ¿Y sabés cuál era el cuarto? El ni idea. pabellón de del Reino Unido, de Gran Bretaña. Gran Bretaña había jugado un papel muy importante para que se forme esta república como un tapón entre el Brasil, ¿no? y las Provincias Unidas. Gran Bretaña quería tener una entrada por los ríos grandes a todos nuestros territorios. Esto lo hicieron los británicos, sobre todo Lord Ponsonby, lo hizo en distintos lugares del mundo en los mismos años que lo hizo acá. O sea que nosotros fuimos hijos, existimos como nación producto de un acuerdo político donde incidió mucho Gran Bretaña, que era la gran potencia de la época, ¿no? Este, ahora, fíjate que esta constitución, a pesar de todo, ¿no? Porque hablaba de otras cosas, hablaba de los poderes del Estado, de cómo se relacionaban, era más o menos lo que pasaba en otros lados, este, cómo se organizaban las instituciones. A pesar de todo, Néstor, de lo que no decía y de lo que decía, y esta manera de redactarla bastante complicada, duró hasta 1917, o sea que duró casi 100 años. Pero fueron años muy complicados, porque después que se firmó la Constitución, lo que pasó fue bastante complejo, porque el que era el gobernador hasta ese momento se tuvo que ir, que era Rondó. No le cabía nada a Rondó irse, ¿viste? Él era el gobernador, se tuvo que ir para Buenos Aires, ¿no? Pero además, ya aparecían los caudillos, los que seguían a La Valleja, los que seguían a Rivera, no eran partidos políticos. Después esto dio lugar a los partidos políticos, pero al principio eran caudillos que arrastraban gente, una gente por un lado y otra gente por el otro, y eso motivó que durante ese siglo, el siglo XIX en realidad, vivimos de lío en lío, de revolución, de guerra en guerra. Fue un siglo muy complicado. Pero bueno, a pesar de que teníamos una constitución, pero se fue construyendo la economía. Una constitución que nace con una Gran Bretaña haciendo de tapón, o tratando que sea tapón Uruguay. Ya hay peleas ya de ahí. Seguro, para vendernos sus productos y para llevarse nuestras materias primas. Era así. Ahora fíjate que las luchas intestinas que hubieron fue entre jerarcas, entre caudillos, la guerra, la ocupación de Montevideo, el gobierno del Cerrito, todas esas cuestiones, y después en la época del militarismo. Fue bastante complicado ajustar aquellos territorios medios primitivos a una constitución. Fue bastante complicado. Pero ¿qué pasó a principios del siglo XX? Se terminaron estas guerras, porque en realidad el gobierno triunfó sobre los blancos, se murió Aparicio Saravia y se empezó como una paz, que había que construir algo ya distinto, era un mundo diferente. Era un mundo en realidad con alguien que había triunfado y un partido nacional que se estaba conformando. Entonces vos fíjate que ahí la constitución hubo una reforma constitucional en 1917 que fue impulsada por el gobierno de José Valle Ordóñez, que fue muy importante, fue una reforma importante, muy discutida, porque ahí ya empezaban a crearse empresas públicas, ahí ya había que ver quién gobernaba, y en realidad la idea que tenía Valle Ordóñez es que para evitar un gobierno fuerte, que siempre terminaba en una guerra de los que se le oponían contra el gobierno, y además el gobierno con sus armas peleaba contra el otro, se le ocurrió una cosa que fue un invento de acá, que hacer un gobierno colegiado, un poder ejecutivo en el que estuvieran los distintos partidos en el ejecutivo, ¿no? Esto no lo pudo sacar, porque muchos se opusieron a esto en la reforma. Hubo una reforma constitucional en 1917, que en realidad lo importante de esa reforma constitucional era instituir el poder ejecutivo colegiado, y eso fracasó, no pudo, porque se juntó Herrera, se juntaron los colorados. ¿En qué década fue?
1917 fue la reforma constitucional. Pues yo estoy sacando Se apuntes. juntaron los reaccionarios de la iglesia, se juntaron los herreristas, sobre todo la asociación rural se opuso mucho a esto, y eso fracasó. Pero, de todas maneras, hubieron cambios importantes que se lograron después por acuerdos, ¿no? O sea, el caudillismo medio se liquidó ahí, pero primó la idea de hacer más escuelas en todo el país. También llegaron los inmigrantes europeos que venían por los líos que había en Europa, que eran gente que sabía trabajar, que traían oficios, ¿no? Y hubo una administración del Estado que empezó a construirse ahí. Hubo una separación de la iglesia, claramente, y la iglesia se separó en el Uruguay a diferencia de otros países. Viste que en la Argentina la iglesia es parte del Estado. Acá no tenemos nada que ver con la iglesia. Cada uno opta por la religión que quiere. Hay libertad religiosa. Se dice, se descentralizó el país. Eso fue bastante importante. Se instaló el voto secreto. Ahí se empezó a ver mayorías y minorías. Y hubo un respeto de las minorías y hubo elecciones. Y se hizo una ley electoral. Yo creo que no triunfó la reforma constitucional, pero se lograron cosas, ¿no? Que fue un poco la negociación entre los partidos, que ya tenían bastante, y eso permitió que se gobernara el país. Yo creo que ahí se hizo un invento rarísimo, porque no salió el colegiado, pero se hizo lo que se llamó un gobierno bicéfalo. Había un presidente de la República, ¿no? Y un consejo de administración. Del presidente dependía el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el de Interior. Y del Consejo de Administración dependían los otros ministerios. Fíjate que eso, y además también se logró Céfalo. bicéfalo, dos cabezas, bicéfalo. Se empezaron a crear las empresas públicas ahí, ¿no? Y se le dio autonomía a los gobiernos departamentales. O sea, esas cosas en aquel tiempo ya se empezaron a construir. Esto fue un cambio muy importante en relación a la Constitución de 1830. Porque ¿qué pasaba, Néstor? Empezó a andar el país y el país necesitaba normas nuevas. La Constitución, el acuerdo político que regula la relación entre todos nosotros, también depende de cómo va evolucionando el país. Es una consecuencia de cómo se establecen las nuevas reglas de juego, ¿no? Después hubieron otras reformas constitucionales, la del 34, que fue la dictadura de Terra, que más que nada es una reforma de la jurisprudencia, ¿no? Y la del 42, que en realidad, como la anterior se había hecho en la dictadura de Terra, la del 42 se hizo sin dictadura, y en realidad fue lo que se llamó una reforma democrática, ¿no? Ahora vos sabés que es bastante interesante porque después en 1952 hubo una cosa, ahí hubieron condiciones, en 1952, gobierno de Luis Valleverre, un gobierno muy proteccionista del Uruguay, con un Estado muy regulador, para hacer un colegiado. ¿Por qué se logró hacer un colegiado en 1952? Se logró hacer un colegiado para evitar, en realidad, el gobierno entre Herrera y Martínez Trueba, que era de la 14, y hacer un colegiado. En ese colegiado había del Partido Colorado y del Partido Nacional, y era representación proporcional, ¿no? Fíjate que esto fue un desastre. 1952. En el 52 fue el último gobierno de los Colorados y después los gobiernos de los blancos fueron todos con Consejo Nacional de Gobierno, se llamaba. En realidad, en vez de haber un presidente, había un consejo de políticos blancos y colorados, y según los votos que tenía cada uno eran los integrantes. Pero esto, con la crisis de los años 60, al final se hizo una reforma constitucional en el 67 que instaló un poder ejecutivo presidencialista. Y ahí la naturaleza nos regaló a Pacheco, que fue bien presidencialista. Pero bueno, eso fue una cuestión. Yo creo que después hubieron otras modificaciones, Néstor, pero no fueron reformas constitucionales conceptuales. Hubieron cosas, en el 89 fue en realidad la reforma que impulsaron los jubilados para que se fije el monto de las jubilaciones según los aumentos de los salarios de los trabajadores, para que los jubilados no queden para atrás, ¿no? En el 94
hubo también que no se pudiera modificar por rendiciones de cuenta los montos de las jubilaciones y las prestaciones del BPS. En el 96 fue la reforma que reformó, digamos, la ley de lema y trajo el balotaje, ¿no? Y en el 2004 fue la del plebiscito del agua. Pero cada una de estas que hubo después, después de la de Pacheco, que instaló el presidencialismo, fueron reformas de cosas puntuales, de las jubilaciones, de las rendiciones de cuentas, en realidad de las elecciones, ¿no? Del agua, ¿no? Yo creo que si uno mira el resultado de todo esto, Néstor, en realidad mirando la Constitución nuestra, Ana, siempre hay voces de que habría que hacer una reforma constitucional, el Frente ha pensado y ha discutido de hacer una reforma constitucional, porque de última, esta Constitución nuestra surgió en 1830 y tuvo algunas modificaciones, pero el esqueleto general de la Constitución es una Constitución liberal, es una Constitución impulsada por las ideas que había en 1830 en esta región del mundo, porque en Europa ya estaba medio de vuelta con los gobiernos liberales. Pero yo quiero decir algunas cosas que estaba muy, muy imbuida de aquellos principios, digamos, de la igualdad, de la soberanía, de la libertad, ¿no? Los principios de la Revolución Francesa, ¿no? De la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, como valores fundamentales, era lo que defendía, ¿no? Pero lo que pasó después, nuestra Constitución lo que establece es que somos todos iguales ante el... Eso lo decía la primera y lo dijeron todas las demás. Capaz que lo que uno tendría que pensar, Néstor, es que se alcanza con que lo diga la Constitución, ¿no? Porque la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero cuando empezamos esta conversa, vos decías cómo estará pasando la gente que vive sin laburo, en las zonas más pobres de nuestro país, en estos días tan fríos, o los que tienen que dormir en la calle, que ya alguno murió también de frío, ¿no? Entonces somos iguales ante la ley. Pero en realidad, en la vida de la sociedad no somos iguales, ¿no? Porque cada uno según lo que le toca, no somos iguales. En realidad somos muy distintos. Algunos son más iguales que otros, se dice por ahí, ¿no? Ahora, decimos que somos todos iguales ante la ley. ¿Qué hacemos con la desigualdad entonces? La Constitución no dice nada de eso, ¿no? Todos iguales, pero ¿y los abusos de poder? Que todos los conocemos, ¿no? Todo esto da para diversas interpretaciones de algunos principios generales. Ahora, si uno mira, yo le pegué una bichadita a otras constituciones que se han creado en el siglo XXI. Hubo discusiones constitucionales en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, ahora está habiendo una en Chile. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los nuevos tiempos también requieren que las constituciones se adapten a esos nuevos tiempos, ¿no? Y ahí me llamó la atención algunas cosas que dicen estas otras constituciones y que en la nuestra no se dice nada, ¿no? Sobre los derechos económicos, ¿no? Ahí no dice nada, dice que somos todos iguales y que somos libres, que tenemos libertad individual. Ahora, no dice nada de los derechos ambientales, con todo lo que está pasando en el mundo con el medio ambiente. Me parece que hay cosas que están sucediendo ahora en el mundo que las constituciones anteriores no las podían tener, porque antes no pasaban, pero ahora están pasando. Lo de los derechos económicos me parece que es importante, porque no alcanza con decir que somos todos iguales ante la ley. Y después, ¿qué hacemos con los que tienen y con los que no tienen? Y en el desarrollo de la sociedad se va construyendo una parte de la sociedad que tiene un relativo bienestar o un gran bienestar y otra parte que no tiene nada de bienestar. Hoy las constituciones tienen que tratar un poco estas cosas, ¿no? Y tampoco dice nada de la organización socioeconómica del país. En realidad, creo que parte de la base, la Constitución nuestra, de que somos un país capitalista, con gente que es propietaria de los medios de producción y otros que trabajan para ellos. No dice nada del cooperativismo, ¿no? No dice nada de otras formas socioeconómicas y no dice nada de cómo el Estado va a participar en esa libertad de empresa que hay y qué roles tiene. Yo no estoy analizando esto, Néstor, para proponer reformas a la Constitución, ese es un tema muy enjundioso. Una charla breve como la de hoy no da para eso, no es mi intención, pero sí ver
que así como en cada uno de los tiempos, ¿no? En 1830, en 1917, 1950, en 1960, hubo que hacer modificaciones para adaptarse a la realidad de ese momento. En realidad la constitución nuestra hoy es una constitución que en algunos temas se queda corta, pero quizá la reflexión que se juró la constitución en realidad hace 193 años, pero el devenir del Uruguay ha llevado que cada tanto se le hicieran reformas adaptándolas a la realidad que había en cada momento. Entonces uno se dice, bueno, y en el Uruguay de hoy, en el mundo de hoy, que es un mundo muy distinto al que había en 1830 o en la época artiguista, ¿vale tener la misma constitución que en aquel tiempo, con algunas pequeñas modificaciones? ¿O habría que pensar en este mundo de hoy qué cosas debería tener nuestra Carta Magna que regule, digamos, las relaciones entre todos nosotros para vivir en bienestar y con relativa felicidad, que debe ser el objeto de una carta que regula las relaciones entre todos nosotros? Me parece que yo quiero leer de la Constitución original y de todas las modificaciones algo de lo cual tendremos que reflexionar todos nosotros en el futuro, porque en realidad ya hoy faltan cosas en la Constitución nuestra que la realidad del mundo, de este planeta que ya tiene 8.000 millones de habitantes, que ya tiene una organización en el mundo que está crujiendo por todos lados, que ya tiene problemas ambientales muy difíciles de solucionar y que las Naciones Unidas los discute y los países firman compromisos, firmamos compromisos para distintas cosas. Bueno, ahora estamos en nuestro país y los países de América Latina reunidos con la Unión Europea para encontrar un acuerdo de todas estas cosas, de cómo se hacen esos acuerdos y cuáles son los objetivos de esos acuerdos y cómo se deben hacer. Nuestra Constitución todavía no decía nada, porque no estaba, cuando la reforma de la Constitución todavía no existía la OMC, las Naciones Unidas se fue construyendo después, y incluso la integración latinoamericana, la integración entre los países continentales, nuestra Constitución era de antes de que pasaran todas estas cosas que están pasando ahora. Me parece que vale la pena reflexionar el origen de nuestra Carta Magna, los contenidos que tiene y en realidad los desafíos que tenemos de aquí para adelante, Néstor. Yo quería hacer estas reflexiones un poco recordando el día que soy, ¿no? Porque julio siempre fue frío acá y siempre hubieron heladas o llovió. Pero es una buena oportunidad también para recordar un poco nuestra historia, ¿no? Y la evolución de las normas que nos regulan. Yo quería hacer esta reflexión. Para saber algo de lo que estamos para hoy. Seguro. Seguro, porque es para saber, entender algo de por qué estamos donde estamos. ¿De dónde venimos? Seguro. ¿De dónde venimos? Seguro. Y después discutiremos para dónde vamos. Pero por lo menos entendamos que esto que pasó acá desde que se pobló el territorio y hubo las luchas de Artigas, tuvo muchos cambios, ¿no? Y que hoy estamos en otro, y que en realidad la Constitución es un papel escrito, que lo hacen los ciudadanos de cada época, entendiendo los problemas que tienen y cómo los tienen que solucionar. Casi que yo te diría que la jura de la Constitución de 1830 también nos deja sobre nuestras espaldas responsabilidades para seguirla jurando y además seguirla actualizando a los problemas de cada época, ¿no? No es algo estático, no es un papel escrito para adorar. Todas las constituciones tienen reformas. La Constitución de Estados Unidos, que es una constitución muy simple, yo la estuve bichando también. Mirá lo que es la Constitución de Estados Unidos. Es un librito chiquitito, ¿no? Bueno, peor es la de Venezuela, que es esto. Que es un librito chiquitito también. La boliviana, que es esta otra. Bueno, un poco de reflexiones sobre el 18 de julio, Néstor, para compartir. Un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias por haber estado. Que pase bien. Estamos.